Se les cayó la careta. Ministro chavista admite que sí hay dinero para salarios, pero prefieren no aumentar. Silencio y alarma mortal. Delcy Rodríguez se va a pelear por el Esequibo, pero calla ante nuevos decesos de presos bajo custodia del Estado. Cuando el río suena, Venezuela, Puerto Rico del Sur, el polémico plan de Donald Trump. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este lunes 11 de mayo de 2026. Soy Génesis Pérez y para mí es un placer saludarlos. Comencemos. El ministro del Trabajo de Venezuela, Carlos Alexis Castillo, admitió lo que 4 años de discurso chavista negaron, que el Estado venezolano sí tiene la capacidad de aumentar salarios, pero que hacerlo dispararía la inflación. En el mismo sentido, reconoció que las prestaciones sociales nunca se pagaron en el sector público. Lo llamó la verdad, pero los trabajadores lo llaman una burla. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. El ministro de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, salió esta semana a defender el aumento anunciado por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, el 1 de mayo. Pero en lugar de convencer, terminó por revelar lo que el gobierno no quería decir. Según Castillo, si hace un aumento de salario, automáticamente sube la inflación. Estamos conteniendo la posibilidad de dar un aumento irresponsable que vaya a disparar los precios. Nosotros estamos pidiendo confianza al país, confianza a nuestros trabajadores y trabajadoras a los efectos de que entiendan que esto es una decisión absolutamente transitoria. La frase del ministro revela el fondo del problema. Si el gobierno puede aumentar el salario, pero elige no hacerlo, para contener la inflación, esto contradice el argumento de que no hay recursos. El llamado ingreso mínimo integral, que subió a $240 el 1 de mayo, está compuesto casi en su totalidad por bonificaciones, no por salario formal. Y esa diferencia importa. Los bonos no se computan en prestaciones sociales, vacaciones ni utilidades. El trabajador recibe más efectivo, pero pierde derechos laborales. Y aún así, los $240 solo cubren el 34.6% de una canasta básica familiar que supera los $692. El ministro realizó una declaración preocupante. El sistema de prestaciones sociales también se encuentra afectado. ¿Qué pasó en las prestaciones sociales en este país? Se creó un sistema de prestaciones sociales que en el sector público nunca se ha cumplido. El salario mínimo venezolano lleva más de 1.500 días congelado en 130 bolívares, menos de 30 centavos de dólar. El sector laboral califica el aumento como una burla al trabajador. Castillo admitió que hay 9.5 millones de personas entre pensionados y empleados públicos cuyo ingreso depende de un estado de recursos finitos. Un ministro del Trabajo que pidió confianza a los venezolanos y más de 4 años esperando un aumento que todavía no llega. El pulso de la calle se refleja en sus respuestas. Estos son los comentarios que nos dejaron en torno a la pregunta del día. Venezuela ya no solo exporta petróleo, ahora entrega su material más sensible. Con el traslado de 13 kilos de uranio a suelo estadounidense, Washington deja claro quién tiene el control tras la crisis de enero. En medio de la máxima tensión entre Irán y Estados Unidos, ¿es el uranio venezolano la nueva moneda de cambio de Trump? Luis del Mar nos responde: tuvieron prisa en llevarse el uranio, pero no a Diosdado. Llamativo eso, ¿no? Seguimos con Francisco Guevara. Él dice que todo parece indicar que el único interés del gobierno americano son los recursos. Mientras tanto, el pueblo está sobreviviendo. El usuario Cámara 599 comenta además que pareciera que Estados Unidos lo que está buscando es, en Venezuela, llevarse todos los recursos necesarios hasta lograr saciar su ambición. Por estos momentos no le interesa elecciones. Y por último, Elizabeth Serpa Villate dice: uranio gratis y un pueblo atropellado por el régimen, devaluación de la moneda y carencia de servicios básicos. Mientras crecen las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, mantiene silencio ante la muerte del ex concejal José Manuel García Sabino y el caso de Víctor Hugo Quero Navas, ambos fallecidos bajo custodia del Estado en circunstancias cuestionadas. Familiares, dirigentes políticos y organizaciones
Exigen investigaciones independientes y respuestas oficiales que hasta ahora no llegan. Juliana Palmar con el informe. El silencio de la administración chavista vuelve a estar en el centro de la polémica, tras la muerte del exconcejal de PSV, José Manuel García Sabino, en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, Estado Anzoátegui. Aunque la versión oficial apunta a que presuntamente atentó contra su vida, fuentes de Impacto Venezuela aseguran que el caso estaría siendo investigado como un crimen y que 30 privados de libertad fueron presentados ante los tribunales en la población del Tigre. García Sabino había denunciado presuntos hechos de corrupción en la alcaldía de Anaco y, según el exfiscal Zair Mundaray, fue víctima de persecución política. Hasta ahora, Delcy Rodríguez no se ha pronunciado sobre el caso. Ex concejal de Anaco denunció corrupción en la alcaldía y consejo municipal y anoche apareció muerto en los calabozos de la policía municipal. Otro crimen de Estado. Esto requiere una investigación urgente por parte del Ministerio Público. ¿Qué hará Larry de Boe ante esta muerte en cautiverio? A este caso se suman los detalles revelados sobre Víctor Hugo Quero Navas, el hombre de 50 años que, según Foro Penal, fue detenido en enero del 2025 bajo un perfilamiento físico por sus rasgos extranjeros. Un 3 de enero, él se encontraba en la Plaza Caracas, preparándose para ir a visitar a su madre con una caja de bombones, y pues llegaron unos funcionarios vestidos de negro, desconocía él totalmente de qué órgano policial, y se lo llevaron detenido porque presuntamente en esa caja tenía explosivos. Ante este escenario, desde el Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, 31 ex jefes de Estado exigen el cese del poder de los violadores de derechos humanos en Venezuela, a la vez que defensores de derechos humanos y familiares de víctimas exigen investigaciones independientes y responsabilidades claras. Toda esta cadena de sucesos que condujo a este lamentable resultado tiene una serie de responsables en todas las instituciones del poder público encargadas particularmente de este caso, que deben ser investigadas y deben ser investigados de manera independiente, objetiva e imparcial. Según cifras de organizaciones no gubernamentales, hasta ahora se han registrado 31 muertes de presos políticos y al menos 9 fallecimientos de presos comunes en los últimos 2 meses, todos bajo la custodia del Estado. A esto se suma que actualmente 457 personas continúan detenidas por razones políticas en Venezuela, mientras crecen los señalamientos sobre las condiciones de detención y el manejo de los casos bajo custodia del Estado. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Desde Washington, María Corina Machado aseguró que existe una narrativa deliberada de desmoralización impulsada para desgastar a la población y hacerle creer que la transición democrática en Venezuela es imposible, mientras admite que el respaldo y la coordinación con Estados Unidos influyen en las decisiones sobre su regreso al país. El reporte con María José Prado. El chavismo ya no solo busca controlar las calles, ahora también intenta controlar las expectativas. La nueva disputa en Venezuela no ocurre únicamente en tribunales, cuarteles o instituciones, sino en la mente de una población agotada por años de crisis. Mientras el poder se mantiene intacto, comienza a instalarse otra narrativa, la de convencer a los venezolanos de que el cambio nunca llegará. En medio de esa tensión, la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció lo que llama una estrategia deliberada de desmoralización, impulsada para sembrar resignación y desgaste social. Desde Washington, donde continúa su agenda internacional, la dirigente asegura que el chavismo intenta transformar el cansancio ciudadano en aceptación política. Por otra parte, creo que hay personas cercanas al régimen o con intereses distintos al bienestar de Venezuela, porque son económicos o por diversa manera, que buscan desmoralizar a la población. Las declaraciones llegan en un momento donde la incertidumbre pesa sobre millones de venezolanos. Aunque algunos presos políticos han sido liberados y existen pequeños espacios de expresión pública, la estructura de poder permanece bajo el control del chavismo. Machado insiste en que el problema no es solamente económico, sino psicológico y político. Según la dirigente, el régimen apuesta a que el tiempo desgaste la esperanza, que la inflación, la pobreza y el agotamiento social terminen apagando la expectativa de transición, y en ese contexto también crecen las preguntas sobre su regreso a Venezuela. Tras meses de reuniones con líderes internacionales, inversionistas y aliados políticos, Machado aseguró que su retorno depende del momento correcto.
Mientras el chavismo intenta proyectar normalidad y estabilidad, la oposición busca evitar que la frustración se convierta en resignación colectiva, porque para muchos venezolanos la batalla ya no es solamente por el poder, sino por la capacidad de seguir creyendo que un cambio todavía es posible. Machado asegura que el régimen sigue siendo lo mismo de siempre, aunque ahora dice con algunos espacios de aparente libertad. Se negocia a Venezuela a puertas cerradas. Mientras el presidente Donald Trump distrae al mundo con la idea del Estado 51, en Washington, el nombre de María Corina Machado se borra de los planes de transición. El chavismo respira tranquilo en el poder, mientras las fuerzas democráticas denuncian una jugada que podría dejarlas fuera del futuro del país. Quique Frías nos presenta el informe. El presidente estadounidense Donald Trump abre una interrogante incómoda y deja más incertidumbre sobre el futuro de Venezuela. Recientemente dijo a la cadena Fox News que considera seriamente convertir al país en el estado número 51 de su nación. Estoy considerando seriamente hacer de Venezuela el estado 51 de Estados Unidos. Hay 40 billones de dólares en petróleo allí y Venezuela ama a Trump. El comentario llega en un momento de máxima subordinación del chavismo con la encargada de la presidencia Delcy Rodríguez cumpliendo con todos los intereses de la Casa Blanca. Sin embargo, los últimos dichos de Trump tuvieron el rechazo inmediato de la líder chavista. Si eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia. Bueno, al presidente Trump, él sabe, hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación. Ese es el curso y ese es el camino. El camino es la cooperación para el entendimiento entre los países. Y la duda crece con un reporte de CNN que dice que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, nunca ha formado parte de los planes de Estados Unidos para una Venezuela posterior a Nicolás Maduro. Sobre este escenario, el dirigente político Andrés Caleica advirtió el riesgo de que las fuerzas democráticas queden fuera de la reinstitucionalización del país. Ni María Corina Machado ni ningún otro opositor estuvo en el diseño y no estamos en la ejecución. El gran reto es superar la irrelevancia y comenzar a incidir, o se nos va de nuevo la posibilidad de recuperar la república. Dentro de la oposición disidente y perseguida por el régimen chavista, la dirigente Delsa Solórzano subrayó que si bien hay esperanza y máxima expectativa por cambios tras la captura de Maduro, no existe aún un cambio institucional y democrático evidente, que se ve en la crisis multiforme que aún sufre la sociedad venezolana. La Venezuela por 3 de enero es una Venezuela que se ha vuelto a cargar de esperanza. La gente volvió a sentir que podía tocar la libertad. Y de repente mucha gente pensó en que la libertad ya había llegado. O sea, eso hay que buscarlo, eso hay que construirlo, eso hay que trabajarlo. Que es duro, pero obviamente que lo es. La transición ha empezado. Mira, hoy yo no puedo decir que hay todavía transición en Venezuela, porque la transición es el proceso a través del cual tú desmontas el aparato represivo. Entre el Estado 51, una oposición fuera de la mesa de decisiones y un chavismo que sigue ocupando el poder, Venezuela está atrapada entre la incertidumbre y la esperanza, entre la continuidad de un chavismo más refinado o que el empuje de las fuerzas democráticas conquisten el verdadero cambio que las grandes mayorías exigen para la nación. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Ahora pasamos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos con el portal de la casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Teherán rechaza el ultimátum de Estados Unidos sobre el enriquecimiento de uranio. El gobierno de Irán ha manifestado una postura firme en sus recientes acercamientos con la administración de Donald Trump, rechazando cualquier diálogo que se desarrolle bajo la estrategia de máxima presión y condicionando futuros acuerdos al respeto de sus exigencias soberanas. Mientras Washington busca la entrega inmediata de uranio enriquecido y la limitación estricta de su programa nuclear por al menos una década, las autoridades iraníes insisten en un alto al fuego total y el levantamiento de sanciones como requisitos previos. Esta situación ha generado un estancamiento en las conversaciones, exacerbado por el control iraní sobre rutas marítimas estratégicas y la división interna sobre si ceder ante las demandas estadounidenses o mantener una política de resistencia basada en principios religiosos y nacionales. Xi Jinping y Trump medirán este jueves en Pekín sus diferencias con Irán y los aranceles de fondo.
El presidente estadounidense Donald Trump aterrizará este miércoles en Pekín para sostener una cumbre histórica con su homólogo chino Xi Jinping en un encuentro marcado por el conflicto bélico en Oriente Medio y la persistente guerra comercial. Según fuentes oficiales, el mandatario republicano ejercerá una presión directa sobre Xi para frenar el flujo de ingresos que China genera hacia Irán mediante la compra de petróleo y el suministro de bienes de doble uso, advirtiendo incluso con la imposición de nuevos aranceles del 50% si se comprueba el envío de material militar. La visita, que fue postergada desde marzo debido a las operaciones militares en el Golfo, busca también estabilizar la relación bilateral tras los recientes bloqueos en el Estrecho de Hormuz y la carrera por el dominio de la inteligencia artificial. Mientras Trump persigue un acuerdo de reciprocidad que beneficie a la economía norteamericana de cara a las próximas elecciones, China se muestra resiliente, utilizando su control sobre minerales críticos y su papel como mediador energético para negociar desde una posición de renovada confianza frente a las exigencias de Washington. Delcy Rodríguez encabeza defensa del Esequibo en La Haya. La Corte Internacional de Justicia ha iniciado este lunes 11 de mayo de 2026 una fase determinante de deliberaciones sobre la disputa territorial de la Guayana Esequiba tras el cierre del ciclo de audiencias orales en La Haya. La delegación venezolana, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el agente Samuel Moncada, ha defendido la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como la única vía legal para resolver la controversia sobre los 159.000 kilómetros cuadrados en reclamación. Durante su comparecencia, Rodríguez ratificó que el laudo arbitral de París de 1899 es nulo e írrito por haber sido fruto de un fraude colonial, subrayando que la presencia de Venezuela en el tribunal no implica el reconocimiento de su jurisdicción para emitir un fallo vinculante. Mientras tanto, Guyana insiste en que la Corte ratifique que avanza bajo la mirada atenta de la comunidad internacional debido a las vastas proyecciones energéticas y la importancia estratégica de la zona en el Atlántico. Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Impacto Venezuela y hacer que nuestra comunidad crezca día tras día. Nos despedimos con el deseo de que mañana sea de buenas noticias. Feliz noche para todos.